Pero qué guapo. Muy buenas a todos y bienvenidos a World Talks Virtual Reality. Que era el año 2015 y en el año 2015 no había prácticamente nadie en España que hiciese este tipo de cosas. No sabía que se iba a convertir en un máximo en mi día a día, que es amortizar rápido las inversiones. O sea, esta es una industria suicida. Lo vi claro en cuanto a que era revolucionario. No tenía tan claro los riesgos asociados en ese momento porque no sabía cómo iba a ser la industria. Y no voy a negar que he tenido momentos de duda a lo largo de estos 10 años, porque hay veces que te sientes predicando en el desierto, pero a la vez lo ves y dices tú, pero es que tiene que ser el futuro. O sea, en algún momento sí habrá algún dispositivo lo suficientemente refinado y rematado como para que tú lo puedas utilizar en tu día a día. Que llegan las Vision Pro y te cambia el rumbo y tú te quedas colgadísimo con un producto que no se va a demandar tanto. ¿Cómo convences a las empresas en ese momento? Nunca podrás convencer a una empresa de hacer esto. Sentarte con una empresa que pretende que tú la convenzas de hacer esto es una pérdida de tiempo absoluta. Nosotros tenemos la suerte de haber trabajado directamente con Meta, o sea, hemos hecho proyectos para Meta. O sea, ahora estamos como analizando tu empresa. Sí. La parte cultural o la parte de los incentivos, cómo los mantienes con los empleados. Por un lado hay una cultura de no conformismo extrema. No importa lo complicada que parezca la tarea o lo rápido que parezca que cambia todo, tienes que tener como la mente hecha a que va a haber cambios y que va a haber cambios grandes y que van a ser constantes. Lo que has hecho hoy se puede quedar obsoleto en 2 meses y que todo lo que llevas haciendo en los últimos 2 meses, si no ha sido lo suficientemente rápido, no haya servido para nada. Metiéndonos en la Vision Pro. Vamos al grano. ¿Qué te han parecido? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Diría que ya estamos solo a 5 años de que esto empiece a utilizarse de verdad. ¿Qué te pareció el comentario de Zuckerberg? ¿Qué aporta la Vision Pro a la industria en general? Si Steve Jobs estuviera vivo, ¿cómo crees que sería la situación actual de la industria? Creo que sería... Imagínate la respuesta de Steve Jobs a ese vídeo de Mark Zuckerberg. Sí, El Zuckerberg versus Elon es una basura al lado de eso. O sea, sería una tiradera, ¿sabes? En plan. sería increíble. ¿Cuál crees que es el futuro de la realidad virtual y aumentada? Creo que el futuro... Buenas a todos y bienvenidos a World Talks Virtual Reality. Hemos decidido cambiar el formato del podcast porque no funcionaba. Entonces nos vamos a dedicar ahora a hablar sobre realidad virtual. Es broma. Tenemos aquí con nosotros un invitado que ya ha pasado por la casa, pero que esta vez venimos con algo especial y es la batalla del momento, que son las Vision La gran Pro batalla. versus las Meta Quest. Así que bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias. Yo ahora mismo os tengo a vosotros aquí y tengo un motorcillo flotando por vuestras cabezas que puedo ir controlando con mis manos. Puedo ir incluso haciendo como que se abra el motor, puedo hacer que ver las diferentes piezas, puedo coger una pieza y arrastrarla por... Mira, ahora mismo tú no sabes, pero tienes una pieza delante de tu cara. Os voy pasando... Mira, para ti las hélices... Entonces, nada, bueno, para que la gente vea un poco cómo se ve con estas gafas, ¿no? Yo creo que, si os parece bien, volvemos al mundo real. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Leandro, por venir y otra por dejarnos probar las Vision Pro, porque la verdad que es una pasada visualmente. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme y ya sabéis que yo aquí me siento como en casa hablando con vosotros, así que cuando queráis y encantado de estar aquí. La idea del podcast básicamente es como... El final va a ser el hablar sobre la comparativa entre las Vision Pro y qué aportan las Vision Pro y demás. Pero sí que nos gustaría, como nuestro podcast es relacionado con la inversión y con las empresas, pues hablar también de la faceta empresarial de tu empresa. Entonces, si quieres empezamos ya. Si nos quieres hacer una breve introducción de cómo comenzó todo, como la historia de tu empresa. A ver, mi empresa, o sea, yo soy empresario casi por accidente. O sea, realmente siempre he ido persiguiendo aquello que me gusta y que me hace feliz y con el tiempo me he dado cuenta, de hecho antes de dejar, o sea, de acabar la carrera que estudié, ¿no? Que fue la de comunicación audiovisual, me di cuenta de que mi futuro, si yo quería hacer lo que me gustaba, tenía que ser por la vía empresarial, porque no había como tal puestos para lo que yo quería hacer, ¿no? Que es más la parte de dirección de proyectos que tengan que ver con el tema audiovisual. Inicialmente era cine, pero luego de pronto un día, y ahí es cuando volví a hacerme empresario por accidente, me topé con unas gafas que en ese momento eran de cartón y eran las Google Cardboard,
Y podéis decir que estoy loco, pero yo cuando probé las Google Cardboard, yo dije, esto es la hostia, porque realmente no había nada que yo hubiese probado que te diese como esa sensación de inmersión. El concepto ya era revolucionario, o sea, con las gafas de cartón estas no podías ni desplazarte en el entorno ni nada, de hecho solamente había una serie de historias que se llaman Google Spotlight Stories, si no recuerdo mal, que eran como cortometrajes pequeños en vídeo 360, tú ponías tu móvil en las gafas de cartón, entonces ya mirabas como a tu alrededor y eso era ya para mí la hostia, o sea, ya decía, o sea, este es el futuro porque no es un formato como muy diferente, ¿no? Después empecé a investigar más y di con las DK1, probé las DK1 de Oculus, que para quien no sepa qué es el primer developer kit que hubo. O sea, al principio cuando en realidad virtual no había dispositivos que tú pudieses comprar, el primer dispositivo real con el que podías ver y desarrollar y tal eran el developer kit que sacó Oculus, la primera empresa que empezó a hacer dispositivos de realidad virtual ya listos para poder trabajar con ellos y poder ver y tal. Y, y mi empresa, la verdad, es que en ese momento yo no lo veía como una empresa dedicada a la realidad virtual, yo seguía con mi proyecto empresarial audiovisual y no tardó mucho desde que empecé a interesarme por esto, primero con curiosidad y luego con interés profesional, hasta que finalmente me dediqué a ello, no pasó mucho porque era el año 2015 y en el año 2015 no había prácticamente nadie en España que hiciese este tipo de cosas. O sea, tuve la suerte de toparme con esto y verlo claro en un momento muy, muy inicial. O sea, cuando yo me topé con esto fue 2014, en 2015 ya empezaba a despegar esto en España y ahí me pasó que me cambió la vida. O sea, que recorrí el mundo viajando estuve en Japón, en Alemania, en Irlanda, estuve en varios lugares de Estados Unidos, en San Francisco, en Carolina del Norte, en Los Ángeles, en San Diego. Recorrí el mundo grabando experiencias de realidad virtual, lo que en 2015 y 2016 era el vídeo 360, que no era interactivo y no era como las cosas que ahora mismo pues hayáis podido probar y que de hecho en el anterior evento que estuvimos pudisteis ver, ¿no? No era interactivo, pero sí era inmersivo. O sea, tú te ponías unas gafas y tenías la sensación de estar en el lugar donde se grabó aquel vídeo. Entonces, en 2015 y 2016, como no había gafas de este tipo, lo más parecido que había eran unas gafas que sacó Samsung, que se llamaban Gear VR, y que te permitían no desplazarte en el entorno ni hacer demasiadas cosas interactivas, pero sí poner vídeo. Entonces, en ese momento, pues yo vi que tenía más sentido ir por ahí, ¿no? Además, con mi pasado audiovisual, era más sencillo para mí empezar por el tema del vídeo para hacer proyecto de realidad virtual y casaba con el mercado. Entonces empezamos a hacer eso y lo que digo, pues empezamos a hacer muchísimas cosas, ¿no? Nos sirvió para arrancar fuerte y también para entender una cosa que no sabía que se iba a convertir en un máximo en mi día a día, que es amortizar rápido las inversiones. O sea, esta es una industria suicida. Hace poco encontré una metáfora que la describe. No sé, sabéis si en la estación, no sé si sabéis que en la Estación Espacial Internacional realmente no es que floten porque no haya gravedad, flotan porque están cayendo. Lo que pasa es que el movimiento de la nave al orbitar es tan rápido que nunca llegan a caer del todo. Entonces, para mí esto describe lo que es montar una empresa de realidad virtual. Tú, en el momento en el que empiezas, ya estás cayendo, o sea, ya te estás muriendo como empresa. Solo si consigues moverte como lo suficientemente rápido es cuando realmente consigues mantenerte orbitando y con suerte en un futuro, porque todavía esto no es mainstream, con suerte en un futuro, cuando esto sea mainstream, terminar de despegar y ya irte a explorar el espacio, ¿no? Pero tienes que estar con esa mentalidad de estar continuamente como avanzando con bastante velocidad. Para poner ejemplos concretos, en ese momento, 2015-2016, no había cámaras de vídeo 360 profesionales, entonces las tenías que crear tú. Hacías rigs, que es como se llama el cacharro donde van las cámaras, en base a prototipos que tú hacías. Tú construías tus propias cámaras en base a cámaras que ya había en el mercado, como podían ser GoPro o como la Sony con las que estamos grabando, pues te las ingeniabas para hacer que varias cámaras cubriesen una esfera y tú tuvieses que hacer esa esfera, ¿no? Y cuando pasaban 2 años, de pronto habían sacado muchas cámaras profesionales que dejaban completamente obsoletas e inservibles todos los desarrollos y todas las cámaras que tú habías hecho. Y eso se ha ido repitiendo una y otra vez en los 10 años que llevo dedicándome a esto profesionalmente. O sea, no ha habido
más de 2 años en el que haya utilizado la misma inversión. O sea, los desarrollos que yo hacía al principio de realidad virtual, lo que ocurre ahora no tiene nada que ver. O sea, algo que antes se hacía programando y escribiendo mucho código y pegándote y descubriendo cómo funciona, ahora literalmente se hace arrastrando y llevando a la escena de Unity en este caso, que es el programa en el que desarrollamos, y es muy sencillo. Entonces, lo que te encuentras es que estás continuamente invirtiendo en cosas que se quedan obsoletas en 1 o 2 años y por lo tanto tu capacidad para reinvertir eso tiene que ser, para amortizar eso, tiene que ser muy, 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 muy rápida. No puedes tardar tanto tiempo, ¿no? Ha pasado también con las Vision Pro. Hemos adquirido este dispositivo sabiendo que en 3 años probablemente ya sea un dispositivo más obsoleto de lo que es ahora. Ha pasado con las Quest 3, ha pasado, bueno, en mi coche, luego os lo enseño si queréis, que lo tenemos ahí aparcado abajo, veréis en el maletero lleno de gafas de realidad virtual antiguas porque ya no me caben en casa. O sea, literalmente tengo el maletero, es una especie de trastero en el que tengo ahí Oculus Go, las Quest 1, tengo un montonazo de gafas de realidad virtual que ya no me caben en ningún sitio y que tengo que ir pues metiendo como puedo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco, bueno, el comienzo ya me he aventurado y he dicho un poco casi todo, ¿no? Pero es un poco como empecé yo con esto y la tendencia que he ido siguiendo un poco mi empresa. No, perfecto, porque respondiste un montón de preguntas que teníamos. De hecho, ayer estábamos hablando de cómo era, si tenías que picar código ahí para hacer exacto, todas cómo las era. cosas, o si era más a nivel de su diseño gráfico, más visual. Ujú. Y también habíamos hablado ayer mientras estábamos caminando pensando en el podcast, decíamos, yo es que, ¿cómo te aventuras a hacer una empresa que no es, o sea, que no tienes nada similar en el Ujú. mercado, en España? Ujú. O sea, creo que era como una locura, pero claro, si lo viste tan claro tuviste ese momento de epifanía de decir, vale, esto está clarísimo. Ujú. Pero además de que lo viste claro, sabes perfectamente el riesgo que tiene asociado por eso, porque se quedan obsoletas Ujú. muy, muy rápido. Entonces, nos parecía increíble eso. No. Y el tema Bueno. del modelo de negocio, para que la gente lo entienda, ¿cómo funciona exactamente? O sea, Ujú. tú, ¿cómo vendes? ¿Cómo funciona? Bueno, primero si te parece bien, porque has mencionado un par de cosas que me gustaría rematar. Lo vi claro en cuanto a que era revolucionario. No tenía tan claro los riesgos asociados en ese momento, porque no sabía cómo iba a ser la industria. Y no voy a negar que he tenido momentos de duda a lo largo de estos 10 años, porque hay veces que te sientes predicando en el desierto y a pesar de que, por suerte para mí, he tenido un comienzo sin demasiados altibajos y sin demasiada presión más allá que la que tú te metes por intentar avanzar rápido y que las cosas salgan, ¿no? Sí que he tenido momentos de duda porque, claro, o sea, es que ahora mismo ves esto y ya sí lo ves claro del todo. Pero yo es que he trabajado con dispositivos innombrables. O sea, yo he trabajado con dispositivos que tú decías, pero a ver, si yo mismo estoy desarrollando para esto y yo no lo estoy utilizando en mi día a día, ¿cómo es posible que esto sea el futuro? O sea, ¿cómo voy a decir que es el futuro algo que yo mismo no uso en mi día a día? Y ha sido como un trabajo muy de... Pero a la vez lo ves y dices tú, pero es que tiene que ser el futuro. O sea, en algún momento sí habrá algún dispositivo lo suficientemente refinado y rematado como para que tú lo puedas utilizar en tu día a día. Entonces, lo vi claro en cuanto a que era algo revolucionario, pero tuve mis momentos de duda. De hecho, creo que uno de mis mayores errores, si se puede decir así, sería el de no haber pisado el acelerador a fondo desde más pronto. O sea, yo siempre he ido con una sensación como de, pero no te choques, que a lo mejor es lo que me ha mantenido con vida, porque... y ahora sí, contestando a tu pregunta, ha habido muchos modelos de negocio de cuando yo empecé en 2015, 2016, por ejemplo, un enfoque que tenían algunos era mediante inversión. ¿Cuál es el problema de enfocar esto como una cosa en la que metes inversores y tal? Es que de 2015 a ahora no tiene absolutamente nada que ver. Ni lo que las empresas demandan, ni lo que las empresas ofrecen, nada que ver. Entonces, por un lado, te encuentras que muchas empresas que crecieron mediante inversión en 2015 y 2016 no supieron anticipar bien cómo iba a ser el crecimiento de todo esto, porque por aquellos entonces se decía que las Vision Pro estaban al caer. No se llamaban Vision Pro, pero se decía, no, y ahora ya entra Apple. Ah, Y, las gafas de Apple. las gafas de Apple. Y ahora ya las gafas de Apple. Y 2018. Y ahora ya las gafas de Apple. Y rumores. 2019 el año para las gafas de Apple. Esas empresas
o fueron absorbidas o desaparecieron. Las empresas que crecieron mediante inversión. Luego, otra posibilidad que les puede ocurrir es que no les adquieran ni desaparezcan y que consigan rondas y rondas y rondas, pero que sean productos basados en una tecnología que hace, en este caso, 10 años era diferente. Entonces tú en 2015 la concibes de una manera la empresa, haces un producto que crees que va a tener sentido en el futuro y cuando llega ese futuro, en el fondo ese producto ya no tiene tanto sentido. Por ejemplo, hay empresas que crecieron al calor del tema del metaverso, esto es más reciente, ¿no? Pero, y crearon como su forma de como crear espacios virtuales y tal, igual, que llegan las Vision Pro y te cambia el rumbo y tú te quedas colgadísimo con un producto que no se va a demandar tanto y que tiene una fecha de caducidad que es que la gente, el tema del metaverso y que las empresas que te contraten el hacerles su propio metaverso y que todo el mundo esté jugando a internet como si esto fuese un videojuego, que en el fondo es un videojuego, no es nada relacionado con realidad virtual ni nada, ¿no? Y todas las empresas se quedan ahí descolgadas, ¿no? Entonces, crecer para mí, mediante inversión, en ese momento no era ni algo que me plantease. Y entonces, pues en mi caso fue pues invertir mi propio dinero e ir haciendo crecer la empresa de forma muy orgánica, poco a poco y consiguiendo clientes en lugar de inversores. Y eso es pues la forma que yo he tenido de afrontar el reto empresarial, o sea, de decir, ¿y cómo hago yo esto? Pues poco a poco e intentando tampoco calentarme demasiado y apostar demasiado pronto por determinadas cosas, ¿no? Intentando medir muy bien en qué gastaba el dinero. Sobre todo en mi caso lo he gastado en calidad. O sea, que lo que hiciese en ese momento fuese de la máxima calidad que se pudiese conseguir en ese momento. No invertía tanto en marketing, quizá error, no lo sé, pero en ese momento como era muy boca a boca y pues, siempre he crecido de una forma muy natural, sin necesidad de hacer marketing, lo más parecido a marketing que hago ahora, de hecho, es pues la presencia a lo mejor que tengo en redes y algún podcast como el vuestro que me invitan, que no lo considero tampoco marketing porque es más bien contar mi experiencia profesional, ¿no? Pero si es que Onírica tuviese algo de marketing, sería más eso. No vamos a eventos, no tenemos nada especial, nuestra web está súper desactualizada, o sea, no tenemos nada, es todo, es verdad, es un modelo de negocio que por ahora funciona muy boca a boca, quizá cambie en el corto o medio plazo, porque es verdad que ahora lo veo un poco diferente, ¿no? Pero es como lo he afrontado yo, boca a boca, trabajar en que las cosas sean de la máxima calidad posible y dar un buen servicio cuando te Entiendo que has contratan. tenido como bastante venture capital o posibles inversores interesados en la empresa, ¿no? Pues al principio no, pero porque para que haya alguien interesado tienes que estar tú de alguna forma disponible y abierto a que alguien te pregunte, ¿no? O directamente visible, o sea, visible para los venture capital, si no nos interesan. Conforme ha ido pasando el tiempo, sí he ido teniendo ya directamente, y no buscándolo yo, sino directamente llamando ellos y en algunos casos incluso con ofertas concretas, porque en el tema de la realidad virtual sí que se han ido haciendo muchas adquisiciones de empresas y no es algo ni siquiera que me haya tentado. Mm, Como mucho podría plantearme una inversión específica de algo muy, muy pequeño de la empresa y porque necesite dinero para hacer algo que yo creo que ahora sí, a lo mejor en unos pocos años tenemos esto ya funcionando bien y a lo mejor ahora sí puedo empezar a plantearme que es el momento de meter algo de liquidez y de hacer crecer esto de forma más rápida que no podría hacerlo yo reinvirtiendo el dinero que ganamos en Onírica, ¿no? Pero no me he planteado nunca el tema ni de vender la empresa ni de que me metan dinero en la empresa. A mí lo que me parece flipante, y ahora nos contarás, es cómo en esa época, en 2015, te tratas de convencer a las empresas de, de que esto es el futuro, ¿sabes? En plan, porque tú trabajas, me imagino que es un B2B hacer Ujú. proyectos a empresas. Sí, sí, Que sí, ahora es nos B2B, explicarás, ahora nos 100%. explicarás el paso a paso El paso a de un paso. proyecto. Pero, ¿cómo convences a las empresas en ese momento? Eh, no hacía falta convencer, o sea, nunca podrás convencer a una empresa de hacer esto. O sea, todos los clientes que nos han llegado ya casi convencidos. O sea, sentarte con una empresa que pretende que tú la convenzas de hacer esto es una pérdida de tiempo absoluta. Para empezar, porque los desarrollos son caros, no son baratos. ¿Cómo vas a convencer a alguien de que
algo tiene sentido y luego además de que se tiene que dejar una pasta en una sola reunión o en varias, da igual, es una pérdida de tiempo. Todas las empresas que nos han llegado ya convencidas. Nos han llegado, pues en el caso de 2015 y 2016, ya habían experimentado a lo mejor algo de vídeo 360 y de pronto las empresas empiezan a tener como ese ciclo de entender la tecnología y de ver para qué les puede servir y de ver cómo funciona su negocio y entonces te llegan con una idea abstracta y ahí es donde ya sí está tu trabajo. Te llegan con una idea abstracta de qué es lo que quieren y tú esa idea abstracta la das forma en base a tu experiencia y ahí es tu trabajo, o sea, no es convencer a las empresas, es orientarles de cómo hacer esto de la mejor manera posible, dado su modelo de negocio, el estado actual de la tecnología y muchas veces bajarles a tierra conceptos que a lo mejor piensan que están ya evolucionados como lo estarán dentro de 5 o 10 años. Decirles esto todavía no está así, nos vamos a pegar una leche y yo no quiero que te pegues una leche porque no quiero pegármela yo si vamos por esta dirección, vayamos a esta. Pasó mucho, por ejemplo, con el tema HoloLens. Muchas empresas querían... Las HoloLens es un dispositivo que sacó Microsoft que tiene una aproximación diferente a las Vision Pro. Las Vision Pro, si os habéis fijado, lo que yo veía, lo veía a través de unas cámaras que tienen las gafas. No es un cristal que te permite ver tu entorno. Las HoloLens, sí, las HoloLens es un cristal que te permite ver tu entorno como si fuesen unas gafas de ver, pero muchísimo más tochas. Y a través de esos cristales hay unas como micropantallas transparentes que te permiten ver elementos virtuales en el mundo real. ¿Qué pasa con las HoloLens? Que era un dispositivo de desarrollo, pero casi de laboratorio. O sea, no es que fuese de desarrollador, es que era de desarrollador de laboratorio. Y hay muchas empresas que llegaban diciendo, no, es que quiero hacer una aplicación en productivo y que todos mis empleados ya, pues cuando vayan a hacer una reparación, por ejemplo, o cuando vayan a hacer tal, o quieren hacer una acción de marketing, no es el momento. O sea, las HoloLens no son el dispositivo que te va a permitir tener algo en tu empresa que funcione en el día a día. Entonces, el aterrizar esas ideas y hacerles ver qué es lo que funciona en este momento es mi trabajo, el convencer, más allá de lo que digo, que pueda tener algo de presencia en redes o que pueda estar aquí, que a lo mejor alguien hoy escuchándome se le enciende una bombilla y a lo mejor dentro de 3 años empieza a hacer cosas, o de 3 meses, pero a lo que me refiero es, nunca voy a ir a una reunión intentando convencerte de que esto tiene sentido. Si no lo ves, digo, chicos, yo creo que esto es mejor que lo experimentéis primero. Yo si queréis os hago una primera demo, pero no vamos a hacer ningún proyecto. O sea, primero verlo, darle una pensada y luego ya si lo veis claro ya hablamos de qué podemos hacer, ¿no? ¿Y algún proyecto que hayas hecho con alguna empresa? Porque, o sea, a nosotros se nos viene a la mente lo que nos has enseñado con, bueno, con las metas Quest 3, pero algo concreto que le hayas hecho en alguna empresa, que haya solucionado algún problema así. Es más, yo diría que con el ejemplo nos enseñe el paso a paso de Sí. cómo es la creación de un proyecto en sí. Pues os voy a poner 2 casos, ¿vale? Uno de una empresa madura y otro de una empresa que está empezando. Y porque son los 2 casos además que nos llegan, ¿vale? Empresa madura, nosotros tenemos la suerte de haber trabajado directamente con Meta, o sea, hemos hecho proyectos para Meta. Yo soy una empresa ya directamente. No se puede llegar a más. Lo vemos un poco así, o sea, es verdad que la exigencia es muy grande y que los desarrollos que haces, normalmente cuando trabajas con empresas, ellos no saben si es el límite, o sea, se fían de ti, pero no saben si es el límite de la tecnología o no. A Meta tú no le puedes decir, oye, no, es que mira, la tecnología no llega hasta aquí. Meta te va a decir, creo que sí. Creo que sí. Aprieta que seguro que sí, ¿sabes? Claro. O qué tengo que hacer para que sí que llegue hasta ahí, ¿no? En el caso de una empresa madura como es Meta, el desarrollo ya va a una solución específica que ellos están demandando. En este caso, y no puedo contar tampoco qué es exactamente lo que hemos hecho para Meta, más allá de que es un videojuego, para un sector específico de entretenimiento, pues claro, tienes que plantearte todo el desarrollo en base a una solución a un problema que existe. Entonces, en este caso, primero es entender bien el problema que existe, proponer tus soluciones para ese problema y después ya empieza una parte más tecnológica en la que ya vas haciendo una construcción de la aplicación y del desarrollo del videojuego y más creativa también. En nuestro caso se mezcla mucho la creatividad y la tecnología. O sea, si estás haciendo un videojuego, tienes que estar, sobre todo porque Meta lo que suele querer en las cosas que desarrolles para ellos es que llegues hasta el tope de lo que ellos tienen. Por ejemplo, ahora tienen el SDK que te traquea todo el cuerpo.
Y es un sistema de desarrollo que está en beta, pero ellos quieren que lo incorpores en el videojuego porque quieren lo máximo de lo que ellos están desarrollando para hacer teasers en el futuro. En el fondo con Meta, cuando trabajas con ellos es venta a futuro. O sea, te vendo que esta va a ser la experiencia de usuario del futuro. Y algunos jugadores pues lo experimentarán ahora, ¿no? Pero la mayoría de las personas, como todavía no es algo mainstream, lo experimentarán en un futuro. Entonces tienes que ir a lo máximo de lo máximo de lo máximo de la tecnología. Y eso es una empresa ya muy evolucionada, como podría ser Meta o como podría ser Apple, que con Apple todavía no hemos trabajado, pero ojalá en algún momento, pues por qué no, soñar es libre, ocurra. Y luego, no hemos trabajado específicamente en realidad virtual. En Video 360 sí hemos trabajado con Apple. Y luego, en el caso de una empresa no desarrollada o no evolucionada o que están haciendo una experimentación, ahí la verdad es que lo disfruto mucho. Porque, para empezar, normalmente ellos van con mucha ilusión, también con mucho miedo, pero con mucha ilusión de, ostras, o sea, es que hemos visto que esto es el futuro y te sientes un poco identificado con ellos de, joder, lo han visto como, o sea, como yo, ¿sabes? O sea, es un igual. Entonces ahí os voy a poner un caso específico, aprovechando que estamos cerca de ellos, con la Universidad Nebrija, que tenemos muy buen trato con ellos y que además fue un proyecto que salió, acabaron muy contentos y nosotros también, ¿vale? Ellos tenían la idea de hacer una experiencia en la que el usuario pues, pudiese viajar al pasado y conocer la historia de Colón, de los Reyes Católicos y de Nebrija, ¿vale? Entonces, y venían con una idea más o menos cerrada, pero abierta a que nosotros les pudiésemos sugerir cosas, ¿no? Entonces se decidió finalmente que fuese una experiencia de realidad virtual en la que el espectador va viendo momentos concretos de la historia, te aterrizas y de pronto estás con Colón, convenciendo a los Reyes Católicos de que les den financiación, de que le den financiación para su expedición a las Américas, que él no sabía que iba a ser a las Américas, ¿no? Y explicándoles que hay muchos teóricos ya que dicen que la Tierra es redonda y tal, y entonces estás ahí con Colón y con los Reyes Católicos. Además, en ese caso hicimos una recreación virtual del espacio, de un espacio que hay en Salamanca, que es donde supuestamente, no se sabe realmente, ¿no? Pero donde supuestamente ocurrió esa audiencia entre Colón y los Reyes Católicos. Entonces fuimos allí e hicimos una técnica que se llama fotogrametría para replicar en 3D elementos específicos que había o espacios específicos que había, que es una técnica que utilizamos mucho cuando se requiere de hacer recreaciones. Y el proceso fue, pues eso, primero aterrizas la idea, le das la capa más creativa, defines qué cantidad de interacciones va a tener el usuario en función de qué usuario tienes delante, que eso es muy importante. En este caso, iba a ser para una exposición en la Biblioteca Nacional de España y no iba a haber usuarios específicos, sino que iba a haber una gama muy amplia de usuarios. Por ejemplo, desde niños de 12 años hasta personas de 70 años que pasan un día por la Biblioteca Nacional y dicen, ostras, una exposición de Nebrija y hay una cosa en realidad virtual, me apetece verlo. Entonces tomamos la decisión de que el usuario no pudiese hacer ninguna interacción más allá de moverse por el espacio virtual. Y esto es una exposición pues que estuvo, para empezar, en el estreno tuvo mucha repercusión porque venían pues, políticos a probarla y tal, lo típico del estreno, ¿no? Y luego estuvo inicialmente iba a ser 4 meses y al final se alargó y estuvo 6 meses en la Biblioteca Nacional de España. Entonces, ese es un poco como el recorrido, ¿no? Desde la definición de proyecto hasta que ya vas tomando decisiones específicas en el proyecto de, vale, pues en este se requiere fotogrametría porque quiere crear algo que realmente existe. O este es más de marketing y más abstracto y tal, y tienes que darle otro enfoque, ¿no? Y luego el recorrido que el proyecto tiene después, pues también es importante. En este caso, nosotros hacemos la solución para que haya una persona en la Biblioteca Nacional de España que esté entrenada para cada vez que alguien quiera probar la experiencia, le ponga las gafas, le da el botón que nosotros le hemos explicado que tiene que dar con las gafas, la experiencia sucede sola, cuando la persona acaba se quita las gafas, ¡guau! Increíble, tal, no sé qué, no sé cuánto, siguiente persona, han pasado, creo, la última vez que me lo dijeron, y esto fue hace ya varios meses, habían pasado 60 o 70.000 personas por la experiencia. Por la experiencia. Que para VR son números bastante poco habituales. Porque claro, que tu vídeo sea visto X veces en internet no es el mismo esfuerzo para las personas que consumen el vídeo que una persona que se ha sentado en un sitio, se ha puesto unas gafas, se las ha quitado y ha dado su feedback de la experiencia. O sea, que eso ocurra 70.000 veces o 60.000 veces es algo poco habitual en VR.
Y pues eso sería un ejemplo de un proyecto, ¿no? De un paso a paso de un proyecto. Sure. No sé si te has quedado a lo mejor con, Sí, sí, sí. con alguna cosilla más que te No, gustaría saber. lo que quería preguntar era el tema de cómo se cobraban estos proyectos, si se cobraban con antelación, mitad, mitad cuando se finaliza. No, o sea, depende mucho de la empresa y de sus políticas de Vale, pago, ok, la verdad. Y claro. nosotros nos adaptamos bastante a eso. Sí solemos hacer una factura inicial de un porcentaje del proyecto porque requiere de, o sea, como todo servicio, pues requiere de un esfuerzo inicial por tu Exactamente. parte y por lo menos que sea cubierto ese esfuerzo inicial por tu parte por la empresa que te lo está pidiendo, ¿no? Pero depende mucho, o sea, pero esto general, eso es que en el fondo soy una empresa, actualmente Onirica es una empresa de servicios. Claro. Otra cosa es que en el futuro a lo mejor podamos hacer nuestro propio videojuego y el modelo de negocio cambie. Pero que de hecho es el sueño, o sea, es el objetivo final. Lo que pasa es que el mercado todavía no está maduro para eso, pero el objetivo final es, a la vez que mantenemos la parte de servicios, aprovechar el I+D que hacemos en ese para hacer videojuegos y a su vez el I+D que aprendemos en videojuegos para hacer mejores servicios y que se retroalimente el Claro. uno y lo otro, ¿no? Pero cuando es una empresa de servicios es política de pago de las empresas multinacionales. Pues suelen ser algunas 30 días, otras 60 días. Se hace una factura inicial y se paga en X tiempo. Pero sí, se cobra siempre un porcentaje por adelantado. Siempre hay un porcentaje que se suele asumir la empresa por adelantado. Claro, es que me imagino que tiene una serie de costes en cuanto a... Bueno, si nos puedes explicar también esto. Claro, justo le iba a preguntar eso. Ingenieros y demás, ¿no? Justo te iba a preguntar eso, si la estructura de costes la mayor Ujú. parte es I+D o si son los propios ingenieros o no Ujú. sé, los empleados o cuál es la estructura de costes de una empresa de este tipo. Si nos pudieses desglosar como los costes que tienes en cada proyecto, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, en el que nos acabas de contar de la Biblioteca Nacional, Ujú. pues, ¿qué costes has tenido desde que la empresa te contacta y te dice, Ujú. oye, Alejandro, que quiero que me hagas este proyecto? Depende mucho del proyecto. O sea, en el caso de la Biblioteca Nacional, hablo de memoria porque esto fue hace ya 1 año y medio cuando acabamos el proyecto más o menos. Pero quiero recordar que el único servicio que teníamos que subcontratar era locutores y al final incluso se hicieron, porque como era la Universidad de Nebrija y tienen un grado en el que se hace también locución y tal, Claro. como que hicieron que los propios profesores fuesen quienes locutasen la experiencia. Entonces, en ese caso, no había un servicio que tuviésemos que subcontratar. Por lo tanto, la estructura de costes básicamente es la estructura de la empresa. Y en ese sentido, a ver, no es que empiecen a contar los costes desde el día 1 en el que se firma el proyecto. O sea, los costes ya están ahí. O sea, tú ya has ido, digamos que mi equipo cobra, haya o no haya proyectos. Correcto. Y la inversión que hacemos en I+D nosotros no se la cargamos a las empresas, sino que las hacemos nosotros y luego ya cuando llega la empresa aplicamos todo el I+D que hemos Vale. ido adquiriendo tanto en proyectos como en empresa. Entonces, la estructura de costes es, en mi caso al menos, la estructura de costes que tenga la empresa. Y cuando se requiere de subcontratar un servicio, es cuando empiezas a tener como costes adicionales. Y al ser una empresa de servicios, el 100% del coste prácticamente es el coste de la estructura de la empresa que tenemos ahora mismo. Que no voy a entrar tampoco en cifras específicas No, no, claro, de claro. cuál sería, ¿no? Exacto. Pero sería eso. O sea, si nos llega un proyecto muy grande, imagínate que necesitamos de un equipo más grande del que actualmente tenemos en plantilla, que esto pasa mucho también, porque de hecho yo lo que no quiero es sobredimensionar la plantilla que tenemos porque conozco la industria, sé cómo cambia. Y sé que lo que hoy día veo como muy claro, en 2 años puede haber cambiado. Entonces, imagínate, ahora mismo somos un equipo de 5 personas. Si de pronto me vuelvo loco y digo, venga, ahora somos 10, a lo mejor en 2 años tengo que recoger cable y ya estás ahí jugando con cosas que comprometen también un poco la comodidad de la gente que está en tu empresa, la percepción que tiene de la empresa y tal. Y a mí no me gusta eso porque, aparte que no me gusta equivocarme con el futuro de otras personas, ¿no? Entonces, prefiero como tener una plantilla más acotada a cosas que sé que van a cumplirse y todo lo demás, irlo subcontratando como he hecho desde el principio y me ha ido bastante bien. Entonces, en el caso de que haya un proyecto grande, ahí sí que se incrementan un poco más los gastos por la parte de subcontratación, ¿no? Pero como todo el sector es muy parecido en ese sentido, no hay como un diferencial que tú tengas que otros no tengan. O sea, todas las empresas que están en este sector suelen ser empresas al menos las de servicios, de pocos empleados que generalmente cuando llega un proyecto grande subcontratan y a veces incluso nos subcontratamos entre nosotros. Esto es algo que ha ocurrido desde el principio. O sea,
como nos conocemos entre todos, a tal persona le sale un proyecto y entonces acaba acudiendo a ti para hacer una pequeña parte de ese proyecto. Y así es como todos hemos ido como también de alguna forma creciendo, ¿no? Porque al final se crean sinergias también entre las empresas. De hecho, yo ahora mismo considero que no hay competencia de verdad. Claro. No hay competencia de verdad porque por ahora al menos, cuando ya llegas a un cierto nivel de desarrollo, la carga de trabajo es superior a la que cualquiera de las empresas que hay ahora mismo en el mercado pueda afrontar. Entonces, no hay competencia real porque siempre va a haber más de lo que realmente tú puedes abarcar y por lo tanto, a no ser de que alguien decida empezar a pisar el acelerador a tope y a crear una estructura muy grande con su respectivo riesgo que ya se ha visto cómo acaba en otras ocasiones, de momento no hay competencia real, porque es un sector muy incipiente como para que haya competencia. O sea, estamos casi solos con otras cuantas empresas que están haciendo esto. Hablo de un determinado nivel de desarrollo, ¿eh? O sea, de desarrollos más pequeños quizás sí es un poco más competitivo ya. ¿Sabes cuántas empresas hay exactamente, más o menos? En España, digo. O sea, sé las más grandes, yo diría que unas... Es que tampoco quiero decir una cifra porque para tampoco que alguien se sienta ofendido, ¿no? Pero yo diría entre 10 y 12. Quizá como las que más desarrollos tienen y tal. Entre 10 y 12 empresas serían como las que yo conozco que son como las más punteras en España. Luego, hay ya muchas empresas, estamos en un ciclo de la evolución de estas tecnologías en las que ya hay muchas empresas que viven de esto. Y a lo mejor no hacen desarrollos como para una multinacional, una aplicación que tiene que consumir 25.000 empleados y tal. A lo mejor no hacen eso, pero viven de esto. Y de esas ya hay muchas. A lo mejor, no sé, 100, 200, o sea, hay muchas. ¿Y tus empleados o sea, tienen una oficina, teletrabajan? Teletrabajo desde el Teletrabajo. principio. Teletrabajo desde el principio. No sé si cambiará en el corto plazo, quizás sí, pero de momento teletrabajamos todos. Y algo en lo que nos enfocamos un montón cuando analizamos una empresa, ahora estamos como analizando tu empresa, Sí. la parte cultural o la parte de los incentivos, cómo los mantienes con los Eso era empleados. algo que yo te quería preguntar porque Sí. culturalmente me parece que es, o sea, en este sector en el que tienes que ser un poco paranoico con la velocidad a la que cambia, tienes que estar muy atento a cuál es el nuevo headset que sale, a la nueva actualización, pero también tienes que ser como prudente en el sentido de no nos volvamos locos porque se nos puede ir de las manos. Entonces, creo que la pregunta del tema cultural me parece importantísima porque marca la diferencia en este tipo de sectores, ¿no? Incluso que los empleados tienen que tener la versión al riesgo Es que, pues, modificada. imagínate que quieres crecer más de la cuenta, sobrecontratas, de repente hay un shock de que no hay tanta demanda, tienes que empezar a despedir, eso afecta a los empleados que se van. O sea, la prudencia creo Pues que a ayuda. ver, por un lado hay una cultura de no conformismo extrema. No importa lo complicada que parezca la tarea o lo rápido que parezca que cambia todo, tienes que tener como la mente hecha a que va a haber cambios y que va a haber cambios grandes y que van a ser constantes. Y cuando ya una persona lleva en el equipo bastante tiempo, se da cuenta de que eso es así y lo asume como una parte normal de su trabajo. O sea, tu trabajo es que lo que has hecho hoy se queda obsoleto en 4 meses. Y es literal de esa Que manera. imagínate ser empleado y De, eso, ¿sabes? de Es una hecho, paranoia completa. incluso peor. O sea, lo que has hecho hoy se puede quedar obsoleto en 2 meses. Y que todo lo que llevas haciendo en los últimos 2 meses, si no ha sido lo suficientemente rápido, no haya servido para nada. Por ejemplo, es que esto fue la leche. Estábamos trabajando para que con las Quest Pro, que salieron antes de las Quest 3, estábamos trabajando para que los objetos se posicionasen en el mundo real y se quedasen ahí posicionados, los objetos virtuales, ¿vale? Que esto le veíamos mucho futuro para el tema de eventos en las empresas o para, en general, realidad aumentada en las empresas, como que tú pongas un objeto virtual aquí y se quede ahí. Y le pases las gafas a otra persona y el objeto siga ahí, ¿vale? Y eso antes se hacía por programación. Meta te da unos scripts que ellos tenían más o menos, pero tú tenías que hacer programación para que eso ocurriese. Y hubo una persona del equipo que estuvo enfocada en eso, 2-3 meses. Lo hizo, funcionó y mola porque ya empiezas a poder ver tú cuál es el futuro y decir, vale, ostras, que es que te peta la cabeza porque tú mismo, una cosa es teorizarlo y decir, vale, ¿qué pasaría si se queda un objeto aquí? Y otra es verlo y decir, a ver, estamos hablando de que este objeto puede ser perfectamente información a tiempo real de una máquina que tenga un cliente mío. Lo conectas a Wi-Fi, a internet la aplicación y solucionado. O sea, y que todas las por ejemplo, una empresa en la que tienes
de tipo industrial, que tienes diferentes maquinarias, que a tiempo real, al lado de cada máquina, te ponga información sobre esa máquina. Y tú ya lo ves posicionado y empiezan a ocurrirse ideas, ¿no? Entonces, ese es el valor para mí que tiene desarrollar antes de que esté optimizado, porque todo ese trabajo que hizo esta persona durante 3 meses, en los siguientes 2 iba a desaparecer, porque Meta iba a hacer que fuese arrastrar, pegar. Ya está. O sea, el mayor riesgo que tienes aquí es el de no amortizar suficientemente rápido aquellos esfuerzos que has hecho de inversión, ya sea material o sea de tiempo. Ese es el mayor riesgo que tienes. Entonces, pues nada, las personas se hacen a eso. Y luego, pues retar. O sea, mi trabajo es retar. Estoy continuamente retando a la gente de mi equipo a que vaya más allá. Siempre. Recuerdo cuando empezó el tema de IA generativa, que cogí a la persona, al programador de mi equipo y dije, ¿qué sabes de inteligencia artificial? Dice, pues a nivel técnico. Digo, no. A nivel operativo, para usarla. ¿Qué sabes que podríamos empezar a usar ahora mismo? Y en ese momento, ChatGPT era una cosa también de locos. O sea, no era mainstream todavía, era como una cosa que estaba empezando, ¿no? Entonces empezamos ahí, pues mira, te voy a decir. ChatGPT, mira, me he descargado Stable Diffusion, que es una IA generativa que hace imágenes. En ese momento te lo tienes que descargar e instalar en tu ordenador siguiendo unos repositorios que había y tal, y era un poco más técnico y ahora le das un clic y ya lo tienes. Y entonces estás retando continuamente a que las personas salgan de su zona de confort. Tienes que tener tienes que estar hecho de esa pasta. No hay otra forma de soportar este tipo de negocio más. O sea, te tiene que gustar. A mí me gusta. Claro. Yo me aburriría si no fuese así. Tienes que rodearte de un equipo que piense de esa manera. Y que si no eres así, no sobrevives directamente. No, es Yo que creo. No, es que es cultura Tesla. Sí, O sea, sí, es sí. cultura Tesla total. O sea, si no eres rápido y no estás continuamente retándote a ti mismo, y es tensión. O sea, es que no estás relajado. O sea, no trabajas relajado. ¿De qué No es? puedes trabajar. No, el típico trabajo de cafecito Sí, y sí, me sí, pongo sí. música tranquilo, voy haciendo poco a poco. O sea, bueno, a ver, no digo que no existan algunos momentos, pero a nivel medio plazo es imposible. O sea, eso no te mantiene con vida. Y que si no lo haces tú, lo va a hacer otro 100%, ¿sabes? Y Tal más cual. en un sector de este estilo tecnológico de lo que tú dijiste, de fase de Sí. tecnología en cuestión de semanas, ¿sabes? Es ingrato en ese sentido. O sea, Sí, sí. tener que Es un dedicarle tanto sector tiempo y que... después de repente, vale, esto ya no. Venga, vamos con otra cosa. Sí. O sea, el Eh, propio sector está todo el día comiéndose a sí mismo, Sí. ¿sabes? Es súper disrupteable. Claro, al final A sí mismo, todo el rato. tienes que tener personas que estén todo el rato pensando, vale, esto lo voy a hacer porque funciona ahora y tal. Ya no funciona. Bueno, vamos al siguiente. ¿Sabes? Que no se queden pensando, todo el tiempo que tuve para desarrollar esto, ahora tengo que desarrollar lo otro, no, sino que, venga, vale, siguiente paso. Total, que Siguiente sepan step. gestionar esa frustración, porque a mí Sí. me frustraría bastante. Claro, Lo claro, pienso es ahora y eso, digo, de poca- imagínate estar 3 meses Pero currándote fíjate, algo a tope. o sea, lo llamas frustración y yo en ningún momento siento frustración. Es que claro, 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 que- claro. cuando eres el que desarrolla la tecnología, yo creo que incluso Todo lo contrario. Yo no sé ni expresarlo, ¿sabes? En plan, O sea, cuando yo tuve la idea de objetos que permanecen en el mundo real, que tampoco es que sea una idea revolucionaria, no había ningún dispositivo de Meta que lo hiciese. Ninguno. O sea, no existía eso todavía. Y entonces cuando Meta de pronto desarrolla algo de la forma que tú has pensado que es el futuro, en lugar de frustración lo que Claro. sientes es reafirmación en lo que tú estás... Es como Bueno. cuando a Mark Zuckerberg de pronto claro. Apple le saca unas Exacto, gafas. Dice, Vale, sí. tan tonto no soy. Exacto. Vale, O sea, sí, esto también lo está viendo la gente. Me habrán pasado por la derecha en esto o en esto otro, pero tan tonto no soy, ¿sabes? Ujú. Entonces, a mí me parece satisfactorio, yo no siento frustración. Es más, yo lo que siento es como hype de intentar estar todo el rato como en el... De ahí el Claro. tener las Vision Pro. A día de hoy, los desarrollos de mayor calidad se pueden hacer en las Vision Pro porque es el mejor dispositivo en el mercado. Entonces, tú quieres estar ahí. O sea, yo cada vez que veo un dispositivo mejor, una funcionalidad mejor, aunque deje obsoleto el trabajo que ya hemos hecho, parte del trabajo, porque estamos hablando de trabajo de desarrollo, pero trabajo conceptual, de filosofía y de entender cómo de intuitivas son las interacciones de los usuarios, todo eso va quedando. O sea, no es como que todos estos 10 años no ha servido para nada y solo sirven los últimos 3 meses. O sea, tú has entendido muchas cosas de cómo funciona eso y con eso sí te vas quedando. Y hombre, eso sí que es lo que te permite ir haciendo una estructura de empresa que no sea un proyecto caduco, que sea un proyecto a largo plazo, ¿no? Y muchos tips que lo que decimos muchas veces en el sector es que si has sobrevivido todos estos años, claro, ahora tienes todo el mundo por delante. O sea, ahora que empieza la fiesta de verdad, tienes Claro. todo el mundo por delante. Y decimos así, sobrevivir, porque realmente es lo que consideramos que hemos hecho. O sea,
te haya ido mejor o te haya ido peor, si has llegado hasta aquí, hay muchas empresas que no lo han hecho y que eran también muy buenas y entonces al final has sobrevivido, ¿no? Pero es eso, yo no lo veo desde el punto de la frustración, yo lo veo desde el punto de estar Sí, de que contento estás de en... estar todo el rato en el punto más alto de donde se puede estar, ¿sabes? Y que si te pones a pensarlo, una cosa antes de pasar a las Vision Pro, si te pones a pensarlo, la estadística creo que era de las empresas cuánto tiempo sobreviven suelen ser 7 años. En este tipo de sectores tienen que ser 6 incluso meses. menos. 6 meses. En plan, De- puedes quebrar en... Superas el año ya es largo plazo para ti a nivel sea, del proyecto de la empresa, ¿sabes? Total. Sí, de hecho, para mí en este punto, no creo que suceda, espero que no suceda. Toma, No, por enhorabuena. favor. Eh, Tocamos todo. Pero Esto es sí, contrachapado, ¿eh? Esto es contrachapado, pero sirve igual. no hay problema, no soy supersticioso, era por decir algo conocido, ¿no? Pero no creo que suceda, pero si Onírica, por lo que sea, no funcionase en unos años, no lo consideraría un fracaso, porque la cantidad de know-how que hemos cogido de esto y que me serviría para montar otra empresa más refinada que hiciese lo mismo, pero no pienso en esos términos, ¿no? Pero si sucediese tampoco lo vería como un fracaso, porque en este punto de... O sea, habiendo estado tanto tiempo, ya lo veo como, vale, o sea, simplemente ahora tienes las cosas muchísimo más claras y puedes hacerlo mejor. Por suerte, creo que con las Vision Pro, si ahora teníamos trabajo, ahora vamos a tener mucho más trabajo, porque de hecho este mes es una locura. O sea, este mes tengo a lo mejor 15 reuniones de personas interesadas en ya empezar a desarrollar este tipo de cosas, que normalmente no suelen ser tantas. Sobre todo porque las empresas con las que nosotros trabajamos son muy grandes y no hay tantas empresas grandes. Entonces este mes es como la revolución, ¿no? De las reuniones que tengo para hacer proyectos. Pero es eso, o sea, es estar ahí a tope, el ir enganchándote a la última tecnología, ir a rebufo también de lo último, te permite pues que la gente se interese más. O sea, pues ahora tienes las Vision Pro, ya hemos desarrollado alguna cosa que ahora probaréis para las Vision Pro, que es a modo totalmente conceptual y beta, ¿eh? O sea, no es ningún producto real. Es más para que veáis que ya puedes interactuar con cosas que hemos hecho nosotros, ya puedes como interactuar y hacer cosillas y tal. Te mantienes ahí en el hype siempre y las empresas pues saben que estás haciendo lo último de lo último y entonces eso te da más puntos que al resto para aplicar a proyectos o para hacer proyectos, ¿no? Y es un poco la filosofía que seguimos. Y ya metiéndonos en las Vision Pro, Ujú. vamos al grano. ¿Qué te han parecido? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mi experiencia ha sido que es la primera vez que pruebo un dispositivo que ya no me parece un prototipo. A pesar de que considero que las Vision Pro son un dispositivo de desarrollador en el sentido de que todavía no tienen el suficiente contenido como para que lo utilice una persona en su día a día, sea cual sea su campo, ¿vale? O sea, de hecho creo que las empresas deberían empezar a crear su propio contenido que les sirva a ellos porque eso creo que ya está. O sea, mi experiencia es que es la primera gafa que yo pruebo que cuando la enciendo siento que es algo refinado, que es algo acabado, que no tengo que esforzarme demasiado por entender cómo funciona o qué se puede hacer con ello. Todo es muy intuitivo, los menús son muy similares a los del iPhone. Me preguntáis antes cómo se graba a pantalla por la intro que hemos hecho y tal. Y os he dicho, pues como en el iPhone. O sea, en el iPhone despliegas el menú y das un botón que es grabar pantalla, que es un circulito. Pues en las Vision Pro lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de desplegar el menú con el dedo, tienes que mirar hacia arriba, sale una flecha, te despliega el menú, le das así, grabando pantalla. O sea, es realmente intuitivo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la calidad del dispositivo es lo mejor que hay en el mercado con muchísima diferencia. En un nivel, digamos, conocido, porque luego hay otros dispositivos, como hay unas gafas que se llaman Vario, que en cuanto a resolución de la pantalla, por ejemplo, tiene una resolución similar. Pero claro, el software que tiene Apple y la forma en la que te traquea las manos y todo eso, y la forma en la que ves las manos, ahora lo veréis, realmente es diferente. O sea, la sensación que tienes es cuando te pones las gafas es como si se estuviese viendo a vosotros ahora mismo. O sea, es realidad mixta, por lo tanto, realidad aumentada, por lo tanto, no hay un entorno inmersivo, puede haberlo, pero no es el punto principal de las gafas. Entonces yo me pongo las gafas y la sensación que tengo es de que no llevo unas gafas puestas. Y no sé, me ha gustado todo, la verdad. O sea, ¿qué no me ha gustado? La ausencia de contenido. No me ha gustado que de momento no haya apenas apps, pero es que es normal. O sea, estamos en ese punto. O sea, estamos todavía a 5 años. Diría que ya estamos solo a 5 años de que esto empiece a utilizarse de verdad. O sea, yo diría que de aquí a 5 años ya esto no es una discusión, sino que ya está en todas
las noticias que esto es el futuro, que esto ya lo están empezando a utilizar todo el mundo, que esto, o sea, así como ahora las noticias son, ¿será esto el futuro? Mm. Dentro de 5 años será, esto está siendo el futuro. O sea, esto ya empieza, ya esto tiene tanta proyección de crecimiento. Ese tipo de preguntas son las que se van a hacer, ¿no? Gracias a que ha salido un dispositivo como este, porque, o sea, la cosa es que hasta ahora, hasta que ha salido este dispositivo, no estábamos ahí, no estábamos en ese punto en que en 5 años la gente fuese a tener esto en su casa, porque yo no lo había visto claro, o sea, no había visto un dispositivo que pudiese hacer eso, que pudiese ya estar tan refinado como para que la gente lo pudiese usar en su día a día. Y en este punto creo que sí que estamos ahí a nivel de dispositivo, pero todavía no estamos ahí a nivel de contenido. Entonces yo eso es lo que creo que de aquí a 5 años va a cambiar. Va a haber mucho más contenido para estas gafas y ese va a ser la principal diferencia de lo que va a ocurrir con respecto a lo que ha ocurrido estos años, que eran retos más técnicos. Y tema del precio de la Vision Pro, que yo en Twitter y, bueno, en general he visto que hay muchísimo debate al respecto. Están los que dicen que el precio está totalmente justificado, los que dicen que no, que es demasiado caro para lo que te ofrece. Pues te quería preguntar, ¿tú qué opinas? ¿Está justificado el precio de la Vision Pro? O sea, es que depende de cómo lo ves. Si lo ves como usuario o si lo ves como desarrollador o como empresa. Creo que un dispositivo así, el precio que tiene no está mal para lo que te ofrece, como desarrollador y como empresa. Como usuario sí creo que no vas a amortizar ese precio. También es que las Vision Pro actualmente no están sacadas para que todo el mundo se las compre. O sea, creo que quien se compra las Vision Pro ahora mismo tiene el suficientemente dinero como para que esto sí esté amortizado para esa persona. O sea, todo depende cuánto sea para ti $3.500. Si $3.500 es muy poco dinero, o sea, el dinero mejor gastado, porque te da una experiencia que no te da absolutamente nada ahora mismo en el mundo. O sea, es realmente una experiencia muy diferente. Ahora bien, si me preguntas si yo recomendaría a la gente que se lo compre para usarlo como pantalla secundaria de su ordenador o para desarrollar o lo que sea y tal, yo te diré, no, para usuario no tiene sentido. No es que no esté justificado el precio, es que directamente no tiene sentido que te las compres ahora mismo. En 5 años, creo que todo el mundo va a comprarse gafas de este tipo. Probablemente saquen versiones, de hecho ya lo han dicho, que están acelerando el desarrollo del modelo reducido, que a día de hoy estas gafas, quitándoles un 25% de las cosas que tiene que implican que aumente su coste y tal, seguirían siendo unas gafas espectaculares. O sea, no necesitan muchas de las cosas que tienen. Pues no sé, me imagino que la pantalla delantera, que es más marketing, pues a lo mejor eso es una cosa que puede cambiar, ¿no? El rollo de que se vean tus ojos, pues entiendo que no es indispensable para el funcionamiento del dispositivo, aunque lo haga más guay. Creo que ese es el tipo de cosas que van a hacer que cada vez valga menos, mientras los contenidos cada vez son más, y ahí es donde está el tema interesante de esto. Así que eso, para mí sí me merece la pena el precio, como usuario no lo hubiese pagado y no recomendaría a nadie que lo pagase. Y dijiste antes que es el mejor dispositivo que hay ahora mismo. ¿Qué te pareció el comentario de Zuckerberg acerca de la Vision Pro? Y después si nos puedes nombrar alguna diferencia así interesante entre estas y las Meta Quest 3. Es que hay una diferencia filosófica entre las dos empresas. O sea, Zuckerberg, lo que creo que podía temer era que Apple hubiese hecho algo que estuviese fuera del scope de Meta y que fuese como una tecnología muy revolucionaria. Y en ese sentido, las Vision Pro no han inventado la rueda. Lo que han hecho ha sido mejorar a nivel de hardware cosas que son posibles mejorar a nivel de hardware para Meta también, y mejorar a nivel de experiencia de usuario cómo son las interacciones con las gafas. Pero Apple, por ejemplo, no tiene contenido. Y Apple hay muchos desarrollos que no tienen que ver con el hardware, que tienen que ver más con desarrollos de inteligencia artificial, que no tiene tan pulidos quizá como los tenga Meta. O sea, creo que Meta tiene un camino bastante más hecho en cuanto a desarrollos de inteligencia artificial que hace que las gafas sean mejores sin necesidad de que el hardware sea mejor. Y en ese sentido, es cierto que unas Quest 3 que cuestan 550 euros y en las que ya hay contenido, yo antes os he dicho, una cosa que me preocupaba a mí en el pasado es que yo no usaba el dispositivo a diario. Desde que salieron las Quest 3, yo empecé a usar el dispositivo con bastante frecuencia. Porque ya hay juegos, tenemos un juego de rol que es bastante chulo y que quedamos un colega que vive en San Francisco, otro que vive también aquí pero que está en su casa y yo, y pues quedamos para jugar los tres. Ayer de hecho estuvimos jugando 1 hora y media y se te pasa así, volada.
Entonces, en ese sentido es verdad que Quest 3 es mejor dispositivo. Es más barato, tus amigos lo van a tener porque es más barato, tienes más contenido, tienes contenido social, que puedes jugar con más personas y que no te aísla, tienes realidad mixta. Ahora bien, Mark Zuckerberg sabe bueno, de hecho lo dijo en el vídeo, que la resolución de las pantallas y de las cámaras es muchísimo mejor. O sea, ese momento de lo que ves ya no lo distingues de la realidad ha llegado. O sea, el momento en el que tú estás en Yosemite, por ejemplo, y estás proyectando una película y la película se refleja en el lago y tú miras a tu derecha y a tu izquierda y sientes que de verdad estás ahí, es tan real que yo estos días viendo películas ahí, Mm. iba a decir para experimentar, mentira, porque me apetecía ver películas en Yosemite. De pronto ves que es tan real que tú te sientes incluso un poco solitario en mitad de ese paraje, en mitad de la noche, porque puedes cambiar entre el día y la noche, y para películas a mí me gusta más verlo como de noche con las luces oscuras y tal, ¿no? Y tú te sientes como diciendo, joder, o sea, estás aquí como ¿no? Como si estás, imagínate en un descampado de noche tú solo, o sea, da un poco incluso de cosa, ¿no? De estoy aquí en mitad de la nada. Esa es la sensación que tienes, pero real, o sea, que no estoy exagerando, es una sensación que tiene tu cuerpo de, ostras, joder, estaría bien aquí que hubiese alguien aquí a mi lado, que hubiese un par de lucecitas para hacer esto un poco más agradable, ¿sabes? Pero porque te sientes ahí, y eso con las Quest 3 todavía no lo tienes, o sea, con las Quest 3 tienes una experiencia hasta ahora muy buena, pero no tienes una experiencia realista, porque no es un dispositivo que esté pensado de momento para darte ese grado de realismo. Entonces, del vídeo de Mark Zuckerberg yo me quedo en que tiene razón que a nivel de contenido y a nivel de desarrollo IA, las Quest 3 tienen más avances hechos, por ejemplo, cosas que tiene hecha Meta que Apple al menos, si lo tiene hecho, no lo ha sacado. Meta está trabajando en reconocer tu entorno, o sea, en que tu ventana sea tu ventana, tu sofá sea tu sofá y que las gafas sepan que eso es así, ¿no? Tú podrías desarrollar, por ejemplo, un personaje que va correteando por tu casa y que de pronto se sube a tu sofá y como Meta reconoce que es tu sofá, a lo mejor el personaje se tumba y se duerme. O atraviesa la ventana y entonces de pronto hay programado para que cuando atraviese un material que sea de ventana salgan como cristales de la ventana y como que se rompa tu ventana. Increíble. Entonces, ese tipo de desarrollos, Apple todavía, si los tiene, no los ha sacado. Y es cierto que en ese sentido, a mí la aproximación de Meta me gusta más que la que está haciendo Apple. O sea, para mí lo ideal sería una fusión que llegara en algún momento entre la tecnología y la filosofía de entender tu entorno y tal que tiene Meta y de integrarse perfectamente en tu entorno que tiene Meta con la interactividad simple y sencilla y la calidad de hardware que tiene Apple. O sea, esa sería para mí como la fusión perfecta. O sea, la calidad bestial de las Vision Pro con un sistema operativo o con unas posibilidades técnicas como las que tienen las Quest 3 sería como el tope. Y a mí algo que me llamó la atención y bueno, que generó debate en no solo en Twitter, sino en todo el mundo, era el tema de las baterías y del cable. ¿Qué opinión tienes sobre ellas? ¿Es molesto? ¿Tiene sentido? Y sobre todo la comparativa con las MetaQuest, que es donde tiene la batería, básicamente. Pues, a ver, a mí lo del cable sí me parece en cierto modo molesto. En mi caso, al menos por ahora, lo que más me preocupa es que pegando un tirón del cable las gafas acaben en el suelo. Ujú. Eso es lo que más me preocupa. Que es un poco incómodo de llevar y que pase esto. Pero creo que es un compromiso necesario. O sea, creo que es algo que se han visto comprometidos a hacer y que es necesario porque al final, bueno, si vemos las gafas, o sea, el cable básicamente es para que esta batería, que como veis es bastante grandecita, no esté aquí, no esté en la parte frontal de las Claro. gafas. Entonces imagínate este peso aquí. O sea, ya son un poco pesadas las Vision Pro. Si les metes encima este peso ya, la hemos liado. Lo podrías meter aquí atrás también, sería otra aproximación. Pero claro, si las metes aquí atrás ya esto no es tan cómodo como es ahora mismo, que a mí me ha parecido bastante cómodo. De hecho, era bastante escéptico, pensaba que esto era para hacer la foto y ya está, y que la mayoría de la gente las iba a usar con una banda que tiene como que se pone por aquí, que es como otro tipo de cinta más similar a las que ya hay en el mercado, pero es muy cómodo. Entonces, claro, ¿qué es lo que haces si metes la batería aquí? Restas comodidad y restas
ambición de hacer un dispositivo high-end, de hacer un dispositivo que realmente tenga un acabado en cuanto a calidad muy, muy, muy bueno, porque claro, todo lo que no hay aquí de batería lo puede haber de hardware, lo puede haber de procesador, lo puede haber de componentes de la pantalla, lo puede haber de cámaras, lo puede haber de todo, ¿no? Entonces, creo que es la solución, al menos por el momento y a medio plazo, necesaria para tener dispositivos de muy buena calidad. Las MetaQuest, claro, ahora entenderéis que es menos potente el dispositivo, porque las MetaQuest llevan la batería aquí, dentro del propio headset. Entonces, claro, o sea, todo lo que hay aquí de batería, y encima esto es más ligero que eso, todo lo que hay aquí de batería, de algún lado tienes que estar quitando componentes, ¿no? Y la batería dura 2 horas, por lo tanto, estamos hablando de una batería bastante... O sea, quiero decir, que te alimente el dispositivo durante 2 horas ya es, ¿no? Entonces, claro, renuncias a tener un dispositivo high-end, que por otro lado no parece ser el plan de Meta, al menos a corto o medio plazo. O sea, parece que su plan es hacer gafas lo más baratas posibles y que funcionen bien con las interacciones del usuario y que tengan contenido y tal. Ese parece ser el plan. Entonces, a mí me ha gustado. Lo del cable me ha gustado, no porque me guste llevar un cable, sino porque prefiero tener un dispositivo que hace las cosas que hace Vision Pro y que tenga una batería externa, a tener algo de menor calidad visual y de menor calidad de hardware y no tener la batería colgando. ¿Y crees que Meta va a seguir va a hacer continuidad con lo que ha hecho Apple o se va a centrar en su desarrollo de tratar de meter la batería ahí dentro? Es una buena pregunta. A ver, esto ha sido un debate incluso dentro de Meta. De hecho, Palmer Luckey, que es el fundador de Oculus, que finalmente fue adquirida por Meta, lo decía en una entrevista y decía que a él le parecía la manera correcta de proceder, lo del cable y la batería externa, y que eso es una batalla que él perdió en Meta en su tiempo que estuvo trabajando en Meta cuando aún no se fue a fundar su siguiente empresa, ¿no? Quizá ahora que Apple tiene este modelo, quizá Meta se plantee algo, no lo sé. O sea, estas gafas no funcionan directamente si no están enchufadas. A lo mejor Meta se puede plantear, de hecho, si aquí enchufas una batería externa, ya tienes lo mismo que tiene Claro. Apple. No tienes su sistema cerrado que solo funciona en su dispositivo y tal, pero tienes lo mismo que tiene Apple. Pero claro, no dejas de tener aquí la batería dentro. Entonces, a lo mejor Meta se plantea hacer baterías mucho más pequeñas dentro y que lo alimenten el dispositivo 20 minutos y luego tener la opción de un pod externo. No lo sé, no tengo ni idea, pero desde luego a corto plazo no parece ser su plan. O sea que a lo mejor en un par de años sacan otra cosa diferente, ¿vale? Pero a corto plazo no parece ser su plan. ¿Y qué aporta la Vision Pro a la industria en general? ¿A la industria te refieres a ya como Sí, empresa interesada en sí. esto? Bueno, a ver, Al mundo de la realidad mixta en este caso. sí. A ver, para mí aportan, por un lado te voy a contestar, de cara a los usuarios y por otro lado de cara a las empresas, ¿vale? Cuando digo usuarios me refiero a consumidores finales, a mi madre, para que nos entendamos. Y cuando hablo de las empresas hablo de empresarios directivos que quieren aplicar esto a su negocio, ¿vale? En esta batalla de todos estos años había un reto por delante que era un reto tecnológico. Y para mí ese reto se resolvió con las Quest 3. Tú a las Quest 3 le metes unas mejores pantallas y unas gafas, o sea, perdón, unas cámaras de mayor resolución y ya visualmente tienes algo similar a las Vision Pro. Por lo tanto, ya el reto tecnológico se ha superado. Para mí el reto tecnológico lo superó Meta y ya para mí el desarrollar ahora mismo cosas de realidad, o sea, adquirir un headset ya no es un reto tecnológico. Ya no es que la tecnología no esté preparada para el usuario. Pero había otro reto que era muy importante y que para mí es el principal aporte de las Vision Pro, que es el reto de la percepción que la sociedad tiene de este tipo de dispositivos. Antes de las Vision Pro, todo el mundo decía la realidad virtual es para gente técnica, videojuegos, o no lo veo claro, o tal, ¿no? O sea, era como una percepción muy pobre de este tipo de dispositivos. Muy de atracción de feria, muy de wow, ¿no? O sea, no era como una cosa que tú usases en tu día a día. Y para mí la batalla que ha ganado Apple es la batalla de la percepción de las personas de este tipo de dispositivos. O sea, que la gente se haya grabado vídeos simplemente viendo un partido de la NBA o poniendo un temporizador al lado de lo que estaba cocinando,
es para mí el cambio grande y la evolución que ha pegado en este, mucho más allá de lo bien que se vea en las Vision Pro, porque de hecho en esos vídeos tú no puedes ver cómo de bien se ven las Vision Pro. Lo único que puedes ver es que la experiencia de usuario es otra, que el enfoque y la filosofía es otra. Meta, y creo que bien hecho, se ha centrado más en el nicho gamer. Se ha centrado más en el nicho gamer porque es que hasta ahora no era posible ofrecer al usuario final una experiencia satisfactoria con otro tipo de cosas. Y no la hubiese usado nadie. No es que lo hubiesen usado personas diferentes, es que no lo hubiese usado nadie. No hubiese usado nadie sus gafas. Entonces, para mí el principal aporte de las Vision Pro es el cambio de percepción favorable que hay hacia este tipo de visores y que ahora personas más normales y que no sean de un nicho específico se pueden estar planteando usar este dispositivo en su día a día. Han despertado al mercado, bajo mi punto de vista, Mm. porque o sea, se ha visto gente por la calle con la Vision Pro, caminando por pasos de peatones, tomando un café. O sea, es algo que parecía impensable hasta el día de hoy. Hay vídeos muy graciosos, ¿eh? Te he prometido que Muy sí, graciosos. Es que fijaos la diferencia, ¿eh? Meta saca las Quest Pro. Comentarios al día siguiente. ¿Quién se va a comprar un visor de 1.200 euros? 1.200 euros es demasiado. ¿Qué va a pasar? ¿No? Ahora la gente, Meta va a descontinuarlo, Meta tirando el dinero a la basura, Meta... Esos eran los comentarios después de las Quest Pro, de los 4 gatos que se habían enterado de que habían salido las Quest Pro. Comentarios después de Vision Pro. Este es el futuro, esto sí me lo compraría yo. El poder de Gente Apple. caminando por la calle con las gafas. Nadie ha hablado de que cuestan 3.500 dólares. 3.200 euros era mucho, pero 3.500 dólares tirado de precio. O sea, Probablemente sean las mismas cuentas de Twitter. sí. Porque decían que nada de Meta y de digo seguramente... Y ahora sí, mucho de Vision Pro. Entonces, a ver, han despertado al mercado. Es el poder de Apple, literal. Sí, Es sí. que de las Vision Pro es que se habrá enterado hasta mi madre, ¿sabes? Al final- De que han salido, porque habrá visto algún vídeo por ahí. Pero es que, a ver, es que Apple es lo que mejor hace. O sea, el lanzar productos nuevos que no han salido antes es, por así decirlo, el sello de identidad de Apple. Mm. O el venderte algo incluso que ya existe como algo revolucionario es el sello de identidad de Apple. O sea, es lo que mejor saben hacer. Esa parte de marketing la tienen pulida. Ya llevan toda una carrera de expertise de hacer eso. Yo te iba a decir que lo que comentaste de que se graba exactamente igual que en un iPhone, me parece incluso hasta una especie de ventaja competitiva porque el usuario no tiene que aprender cosas nuevas, sino es simplemente yo como usuario de Apple sé cómo funciona un iPhone, su sistema operativo y no hace falta que tenga que aprender nada. O sea, es simplemente lo mismo que está en este teléfono, pasarlo a unas gafas. Exacto. Tal cual. Y de hecho, la forma de interactuar con ello, siendo diferente, es muy intuitiva, porque tú miras las cosas y en el momento en el que tú las miras, reaccionan. Tú solamente mirando algo, verás como que se resalta. Mm. Y lo único que tienes que hacer para acabar de actuar sobre esa cosa es así. Y las gafas son muy sensibles. En cuanto detectan que has hecho así, ya lo clicas. Es como hacer un clic en el ratón, es muy sencillo. Además, creo que tiene la ventaja añadida que cuando tú haces así, estás tocando tu propio dedo. Y esa sensación de tacto Mm. hace que, de alguna forma, sientas que cuando tú tocas algo en las Vision Pro, sientes tacto en el mundo real. Entonces, aunque sea sobre tu propio dedo. De hecho, por eso yo he dicho muchas veces que para mí el futuro de los teclados virtuales probablemente sea que se proyecten sobre superficies, porque en el momento en el que algo se proyecta sobre una superficie y tú tocas ese algo, ya sientes como una retroalimentación cuando estás tocando ese algo y lo sientes más natural. En el fondo, el teléfono no deja de ser una pantalla que cuando tú tocas y abres una aplicación, realmente estás tocando una superficie dura. O sea, el iPhone potencialmente, si tuvieses un iPhone a través de unas Vision Pro y no tuvieses una pantalla, si fuese una roca o un trozo de plástico simplemente, las Vision Pro podrían integrar perfectamente la pantalla de un iPhone en un trozo de plástico y que tú al interactuar con ella fuese lo mismo que interactuar con un trozo de plástico. O sea, no sé, igual estoy diciendo un disparate, pero no veo descabellado. No creo que los teléfonos vayan a desaparecer, pero sí que cuando lleves las Vision Pro, por ejemplo, la pantalla de tu teléfono, en lugar de estar en tu teléfono, está en una superficie a lo mejor incluso más grande o incluso en tu propia mesa y que tú puedas ir abriendo aplicaciones así e interactuar como interactúas con tu propio teléfono, porque ya casi nadie tiene puesto lo de que las teclas vibren cuando Sí. lo pones, Molestan ¿no? incluso. ¿El qué? Que molestan incluso. Molestan Se incluso. pone Entonces, nervioso, ¿eh? entonces yo creo que esto Sí. que parece una tontería, es súper determinante. Que Meta de momento lo tiene, o sea, también lo tiene, pero no es tan preciso. Son
son cosas ahí que se irán limando, ¿no? Pero de momento no es tan bueno como en las Vision Pro. Yo quiero abrir un melón aquí, porque A antes ver. hablamos de Steve Jobs y hablamos de que Steve Jobs en 2005, el típico vídeo que se ve él anticipando el futuro de la realidad mixta, aumentada y demás. O sea, si Steve Jobs estuviera vivo, ¿cómo crees que sería la situación actual de la industria? ¿Estaríamos más desarrollados? ¿Apple hubiera empezado antes con esto? Uf, qué futurible. Es muy futurible. Es que, o sea, hablamos de un tío que se anticipa 15 años a lo que sale, entonces me parece. O sea, su parte técnica, él no era técnico, él era el de las ideas. No sé, ¿cómo sería las Vision Pro actuales con Steve Jobs al mando? Creo que serían, o sea, creo que sería menos conservador. Totalmente. O sea, creo que Tim Cook lo saca y es muy conservador en los comentarios que hace sobre ella. Creo que Steve Jobs estaría haciendo todo el rato referencia a que es el futuro. De hecho, a mí lo que me gusta de Mark Zuckerberg es que me recuerda a ese empuje comercial que tenía Steve Jobs de... Steve Jobs puso en portada de un periódico enhorabuena a IBM por su primer ordenador personal. Sí, es verdad, me acuerdo. Y la gente, en su momento, Steve Jobs, claro, ahora le ves como Steve Jobs, pero en su momento Steve Jobs no era Steve Jobs. Exacto. Era un tipo con mucho potencial, pero no era una persona súper reputada en la industria. De hecho, ni siquiera creo que lo habían despedido ahí todavía de Apple. O sea, era un incipiente emprendedor, ¿no? Y tuvo las narices de decirle eso a IBM. Igual que Mark Zuckerberg ahora tiene las narices de sentarse con sus cuestes y decir, muy bien, genial. O sea, nada de lo que habéis hecho vosotros no lo hemos hecho nosotros ya, o no está en nuestro laboratorio a un precio un 50% menos de lo que lo tenéis hecho vosotros. O sea, creo que muchas de las cosas que a veces le critican a Zuckerberg tiene que ver más como esto es de un equipo de fútbol, ¿no? O sea, yo soy del Barça o del Madrid. Pero realmente su actitud me parece muy similar a la que hubiese tenido, creo, Steve Jobs en muchas Es que cosas. el vídeo ese sería muy de Steve Jobs, te lo prometo. O sea, sería muy de No. Steve Jobs de, vale, sí, pero nosotros también lo Pero hacemos. ¿sabes? imagínate la respuesta de Steve Jobs a ese vídeo de Mark Zuckerberg. Sí, El Zuckerberg vs. Elon Sería- es una basura, no, todo que eso. O sea, Sería una tiradera, ¿sabes? En plan, sería increíble. Sería alucinante. Es que Apple creo que ya no es tan personalista. Creo que antes estaba todo muy centrado en la figura de Steve Jobs, como creo que, por ejemplo, Tesla puede estar centrada en la figura de Elon Musk. O sea, Tesla sin Elon Musk no sería tan sexy. que va. No, Qué no, va. claro. Tendría que hacer publicidad. Tendrían que hacer, claro, y tendrían que, digamos que eso quedase impregnado en la marca y en el imaginario colectivo de qué significa Tesla. Y a día de hoy Tesla significa lo que significa Tesla porque está ahí Elon Musk. Apple ha conseguido algo que es muy complicado, que casi lo que han hecho ha sido convertir en una especie como de mesías a Steve Jobs, que sigue estando presente de alguna forma en la marca, aunque ya no esté. Y creo que hacer eso es complicado, o sea, esa transición. Y Apple lo ha hecho muy bien, pero claro, ahora tienen la desventaja de no poder ser tan personalistas, de no poder salir Tim Cook y arriesgarse y decir esto es el futuro, lo veo clarísimo y que incluso salga replicando a vídeos de Mark Zuckerberg. Es como Tim Cook no es tan personalista. Creo que Elon Musk, por ejemplo, le habría criticado a Zuckerberg a tope. 100%. O sea, si hubiese sido al revés, si hubiese sido esto una batalla de, por lo que sea, Tesla con dispositivos VR y Meta, hubiese habido ahí una batalla a saco entre O sea, los dos. El otro día se cayó Instagram y salía Elon Musk en X o en Twitter, como quiera llamarlo, burlándose, ¿sabes? Sí, tal cual. Sí, sí, es verdad. Yo también vi la diapositiva, ¿no? Sí, de la gente informándose en X de que todo lo demás se había caído, Sí, ¿no? sí. Y, Sería la batalla, literal. y ahora pasando un poco, como estás hablando del futuro, Ujú. ¿cuál crees que es el futuro de la realidad virtual y aumentada? ¿Qué nos espera dentro de Sí, en los próximos años, 5 o sí, 10 porque- años? ¿Cómo te lo imaginas? Creo que el futuro de la realidad virtual y aumentada tiene que ver mucho con el entendimiento del mundo. Creo que la gente lo está leyendo de una manera mucho más pequeña de lo que realmente es. Creo que no tiene que ver tanto con los dispositivos que se están creando, como que a través de esos dispositivos se está entendiendo el mundo de una manera mucho más eficaz y mucho más precisa. Y que un dispositivo sepa dónde está una puerta, dónde está una ventana, qué es una persona enfadada, qué es una persona alegre, qué es una persona que está a punto de cometer un crimen o qué es una persona que no está a punto de cometer un crimen. Creo que ese entendimiento del mundo creo que se está dejando un poco de lado y la gente se está quedando en el truco del mago, que te está haciendo así por un lado y por otro lado te está haciendo el truco. Creo que la gente no está leyendo
para lo que realmente, o sea, lo que realmente va a ser el futuro de esto. O sea, se está quedando como en el tema del hardware, pero no está leyendo que esto en el fondo es una forma de entender el mundo y que la computación tiene que ver más con entender el mundo y con espacializar el mundo y con todos aquellos datos que ahora mismo tenemos en el mundo online, los podamos también tener del mundo físico. ¿Y qué dispositivos van a ser los que van a permitirnos interactuar con un mundo que está entendido casi al 100% por el dispositivo que tú llevas en la cara? Pues va a haber, creo, dos tipos de dispositivos. Uno que se utilizará más en casa o en el trabajo y otro que se utilizará más en tu día a día y en saliendo por la calle y tal. Este segundo son las Smart Glasses. O sea, las Meta Ray-Ban actualmente de Meta es el dispositivo 1, pero todas las empresas, incluyendo Apple, se van a meter ahí. Todas las empresas van a querer tener sus propias gafas inteligentes, cuyas cámaras van a saber todo. Van a entender, van a leer el entorno, van a espacializar el entorno. Hay un proyecto que se llama Project Aria en Meta, que es un proyecto de research puramente, ¿vale? Pero es un proyecto de research que ellos lo lanzaron y ya dejaba ver lo que iba a ser eso. Son unas gafas al final que traquean todo tu entorno y que ellos dijeron que eran precisamente para personas que tuviesen algún tipo de problema de visión y tal. Pero realmente lo que quieren con Proyectaria es todo, que las gafas entiendan todo de cómo actuamos, que les puedas preguntar por algo que hay en esta mesa y sepan responderte, o por cómo colgar un cuadro y sepan responderte, o por cómo ir a tal sitio y que te vayan dando indicaciones simplemente viendo lo que tú estás viendo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tiene, o sea, es el futuro de la computación espacial. Y yo veo que de aquí a 5 años ya vamos a ver como claramente como esa es la tendencia y ese es el camino a seguir. Entonces tendremos por un lado en la calle personas con gafas inteligentes y por otro lado en casa personas con gafas de realidad mixta que se podrán usar tanto de realidad virtual como de realidad aumentada. O sea, podrá ser tan virtual o no virtual como tú quieras, como estas gafas, como las Vision Pro, que tú te las puedes poner y puedes simplemente ver la realidad o puedes abrir aplicaciones o puedes, girando una ruleta que tiene, hacer que todo tu mundo sea 100% virtual. Y el futuro es ese. O sea, el futuro es dos dispositivos muy diferenciados y en el futuro, futurísimo, hablando de aquí a 30 o 40 años, pues sí, quizá tengamos unas gafas de ver pequeñas que puedan hacer esa mezcla entre el mundo virtual y real, pero no es lo que nos espera en los próximos 5 o 10 años. O no al menos en el grado de sofisticación que podemos esperar de los dispositivos que llamo más de estar en casa o en el trabajo o en una cafetería, pero vamos, dispositivos de uso entre profesional y ocio, pero más videojuegos y este tipo de cosas, ¿no? Y eso es como yo lo veo, así es como yo veo el futuro de esta tecnología. Yo mientras estabas hablando, a mí me explotó la cabeza porque estaba pensando, Dios, todo esto, el cliente menos tipo que podrías imaginar, un ciego. Ujú, O sea, coges una de estas gafas y cuando te acercas a una puerta, pues que sepa que hay una puerta por vibración o sonido o lo que ujú. sea. Un paso de peatones, cuando se acerca, que le digan a lo mejor, o una vibración, lo mismo, ¿no? Que viene un coche o que hay un paso de peatones o que hay un bache en la acera. O sea, Ujú. me acaba de explotar la cabeza pensando en eso. Es tal cual, de hecho, es de los casos que más vamos a poder ver como sorpresa, ¿no? Es en ese tipo de sectores en los que no ha habido nada de innovación, ¿no? En el que siempre ha habido una forma muy tradicional de hacer las cosas. De hecho, iPhone ya está empezando a anunciar en sus anuncios, podéis ver, que iPhone ya te avisa de dónde hay una Ujú. puerta, porque el móvil la ve y lo entiende, es lo que digo, es que tiene que ver con entender el mundo real, no tiene que ver tanto con el dispositivo que utilizas, porque eso podrá ir cambiando, podrá ir evolucionando, irán saliendo mejores o peores dispositivos que se adapten más a esto, pero tiene que ver con eso. Aunque es muy fuerte que un dispositivo sepa mucho el mundo real. Sepa a dónde miras, sepa lo que te gusta en base a la dilatación de tu pupila. También temas de privacidad que va a haber que trabajar ahí, que va a haber que Sí, sí, ver. ahí hay un... Hay un eh, vacío, hay un vacío legal ahí que... sí, Se abre un melón importante ahí, ¿eh? Sí. sí, temas, por ejemplo, para seguridad, pues por ejemplo, imaginemos un sistema policial que lleve gafas que les permitan anticipar crímenes, que les permitan, o imaginemos que, no sé, datos de médicos con gafas inteligentes conectados a otros médicos que también llevan las mismas gafas inteligentes. O sea, todo el análisis de datos
Y además lo bueno de esto es que bebe ya de algo que ya existe, que es todo el análisis de datos que ha sucedido en el mundo online y toda la inteligencia que se ha utilizado para construir ese comportamiento de usuario, esa recurrencia de los humanos en determinadas cosas, todo eso que se ha ido construyendo sobre el mundo digital, ahora va a trascender a lo físico. Yo esto es algo que llevo diciendo desde hace ya varios años y que realmente lo creo. O sea, actualmente no hay nadie que lo esté como diciendo, o sea, ninguna empresa está como diciendo esto es lo que estamos haciendo. Pero realmente veo que todos los pasos que están dando van en esa dirección, en entender el mundo real y crear dispositivos que conecten al usuario, o sea, que conecten a las máquinas con el mundo real para tener comportamientos de usuario más predecibles, poder ofrecer al usuario mejores cosas, herramientas que ahora mismo no existen. Y a mí me parece una pasada. O sea, me parece una cosa muy loca. No, es una locura, completamente. ¿Y tú crees que en algún punto, aunque bueno, más o menos ya lo comentaste antes, pero llegaremos a un punto en el que, por ejemplo, esa Vision Pro o que se pueda conectar todo el ecosistema de lo que es realidad virtual, mixta, aumentada, etcétera, en unas gafas de vista? O sea, en algo que es como imperceptible, que estás llevando un dispositivo que te permita hacer todo eso. Yo creo que antes que eso viene el que precisamente como tus gafas entienden el mundo real, los dispositivos que hay ahora mismo en tu casa empiecen a interactuar con cosas que ahora mismo no interactúan. Por ejemplo, tú para encender la televisión necesitas un mando, ¿correcto? Ujú. Y si tú llevas unas gafas porque estuvieses tan acostumbrado a llevarlas como el móvil continuamente puestas y para encender la televisión simplemente tuvieses que hacer así. Y si dentro de esa televisión simplemente con mirar una cosa y hacer así ya se activase lo que sea que vas a ver en la televisión. Y si tu luz del salón, como tus gafas entienden el entorno y entienden dónde está posicionada la luz del salón y tú la has configurado probablemente previamente con unas gafas de estas, la miras, haces así, subes la intensidad, baja la intensidad, si haces así cambia el color y entonces empiezas a hacer un dimming del color que tiene la luz. O sea, el mundo real va a sufrir alteraciones gracias a que podemos entender el mundo real. Y a lo mejor un lugar donde antes había una luz, un enchufe, perdón, un interruptor para poder hacer que la luz se encienda, ahora ya no hay nada y simplemente tú sabes que mirando ahí, haciendo así, está solucionado el tema. O que tu cafetera haciendo así se hace el café. Bueno, Porque bueno, no necesitas, realmente lo que necesitas es que los objetos estén conectados a internet. que reduce los materiales y el coste de producir esos Estoy artefactos, ¿sabes? En pensando plan, que no, son muy caras. Tú sabes todo lo que te puedes reducir en tu casa sí, solo por claro, tener. el mando, O sea, el que le no. dejas aquí el botón para que enciendas una luz, Y imagínate. eso sí quieres tener una tele. Porque Sí, al sí, final eso eso sí. también te puedes La poner tele, la pantalla. O sea, la televisión. Es que Sí, me parece pero loco. incluso para esta interacción con el mundo real, digo que no va a hacer falta ni siquiera unas gafas de realidad mixta potentes. Va a bastar con unas gafas de ver simplemente. Y que a lo mejor tú acostumbres a tus gafas de ver a que cuando tú miras un restaurante y Claro. haces así, lo acabas de almacenar en favoritos. Claro. Es a lo que me refiero, que el Muy mundo bueno. real de pronto va a sufrir una cantidad o sea, la forma que tenemos de interactuar con el mundo real va a sufrir una cantidad de modificaciones brutales gracias al desarrollo de que estos dispositivos entienden el mundo real. Y esto significa que lo guardas en favoritos, esto significa cómo se llega a este restaurante, no sé qué, esto significa tal. Vas viendo cosas por una prenda de ropa y la marcas en favoritos. Y como hay IAs que ya son capaces de buscar ese mismo producto en diferentes webs, a lo mejor cuando miras el móvil ya tienes seleccionados como tus favoritos que has ido marcando durante el día. O sea, todas estas cosas son las que vamos a empezar a ir viendo en el futuro. Y el motivo de que empiezo a hablar ahora de ellas, y no he hablado tanto antes de ellas, es que antes la gente no veía esto, pero esto ya lo va a empezar a ver ya. Ahora hay que explorar el más allá, o sea, qué hay después de que todo el mundo ya tenga esto en sus casas. Y es esto que estoy diciendo, el entendimiento del mundo. No sé si quieren alguna preguntita más. No, No. no. Terminamos. Te damos las gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Por prestarnos los focos. sobre todo que mejora la calidad. Tendremos que hacer más inversión en CAPEX. Y nada, te llamaremos para próximas actualizaciones Muy 100%. bien. Muy bien, chicos. Muchísimas Se gracias. va a convertir Qué en bien. un fijo de Un tertuliano. Tertuliano De territorio inversor. Sí, sí. temporada 1, temporada 2, en la 3 obviamente también. y así. Yo es lo que os decía antes detrás de cámara, ¿no? Que siento que lo hacéis muy bien porque las entrevistas que hacéis son desde la curiosidad y entonces se nota mucho eso y que realmente o sea, queréis como saber más de temas y eso es lo que hace que yo creo que yo o que otros invitados se sientan cómodos y como que salgan también las entrevistas. De hecho, la que hice con vosotros, todo el mundo me lo ha dicho que es de las mejores entrevistas que han visto mías porque realmente sacáis eso, ¿sabes? Sacáis esa parte de
te sientes cómodo y como diciendo las cosas que a ti te apasionan, porque siento que a vosotros también os gustan, ¿sabes? O sea que muchas gracias por invitarme y cuando queráis yo estaré aquí. No, gracias a ti también por decirnos todo esto porque nos alegra muchísimo. De hecho, Eso te iba era a el decir. objetivo del podcast, ¿sabes? En plan, que Exacto. fuera como... No tenemos un Conversación. sofá todavía en el que podamos emular lo que queremos hacer, pero Exacto. que estuvieras como charlando en el sofá de tu casa, ¿sabes? De Qué hecho, la bueno. descripción del podcast cuando lo hicimos era eso, una charla en el sofá de tu casa, como si estuvieras con 2 cervezas. Entonces, Nos falta el sofá y la casa. Sí, pero no. bueno. nos faltan muchas cosas. Falta Capesto, sobre todo para la casa. Pero bueno, eso, muchísimas gracias. Muy bien. Y te traeremos por aquí seguro desde que haya naturalización. Qué bueno, qué bueno. Oye, tendremos que probar las gafas, ¿no? Sí. ¿Queréis probarlas? Yo la veo, ¿eh? Sí, sin duda. Sí. Mamá, es que llevo mirándolas desde que las puso ahí, ¿sabes? Yo estaba también diciendo- quiero, ¿sabes? Como un caramelo. Estoy nervioso, ¿sabes? Tartamudeo. Quiero probarlo ya. Yo desde que le vi antes de empezar el podcast él ahí haciendo así, yo estaba diciendo que ganas de probarlas yo, ¿sabes? Y nada, ahora pondremos el vídeo probándolas, pero a todos los que están ahí, básicamente que le den like y todo el tema, todo el tinglado que siempre decimos. La valoración de 5 estrellas, por favor, que queremos coger a Spotify, no, a Spotify no tiene podcast. Creo que queremos coger a Javier Acción. Suscríbanse en YouTube y nada, las redes sociales de Alejandro, obviamente. Y bueno, que nos vemos en la próxima, pero si no, quédense hasta el final porque vamos a probarla. Un abrazo. Es que te lo digo, a mi abuelo, tú le enseñaste a mi abuelo, un tío haciendo así, al aire, y dices tú, ¿pero qué estás haciendo? Coño, que lo puedo tirar y todo. Y puedes mover también los círculos, los triángulos. Eso es para que veas un poco cómo se va. O sea, esto es un test que estamos haciendo para que veas cómo Hostia, o sea, que chocan y todo. Sí, sí. Y se mueven como cuando las chocas. No, es una pasada, ¿eh? O sea, se ve como el agua. Se ve como el reflejo de la pantalla. Coño, parece que estoy en una montaña. ¿No molesta ver la película así? De hecho, está como que la ves mejor que en tu casa. No, estás a gustísimo. Pero 100%, ¿eh? Estás tú tirado ahí en la silla a gustísimo. Qué barbaridad. No, está guapísimo. Pero qué guapo. Estoy viendo, o sea, hay un lago, se está reflejando la... Claro. La eso en el lago. Y vamos, coño, estoy... Yo voy a estrellas y todo. Desde cuando hay árboles en la sala. Qué guapo. No, la verdad que esto es increíble. Qué guapo, loco. Yeah. Mira, póselo en la cabeza. Póselo encima de la cabeza. Quédate quieto, cabrón. Eso hay que ponerlo. Ahí. Dios, qué guapo. Aquí lo tengo en mis ojos así. Dios, qué guapo esta mierda. Tengo aplicaciones. Vale, pues a la izquierda de las aplicaciones verás que pone una A, una personita People y con- environment, sí. dale a environment. Y selecciona el environment que te apetezca ver. A ver, Joshua. Frío no, que ya vengo de Noruega. La playa. ¿eh? Mientras no ponga coming soon. No, The Moon, The Moon. The Moon. Bueno, de hecho se ve la Tierra. Ahí arriba está. Hay una especie como las nubes. No sé si esto es un volcán, un barranco que está ahí. Está increíble. Tranquilito aquí. Además, déjame ponerlo aquí. Que quiero como mirar por la roca esa. Ahora sí. Locura. Qué bueno, tío. O sea, me quedo flipando.